Muy bien, hoy vamos a tocar un tema que es que tiene que ver con el éxito. Cuando a nosotros nos toca como seres humanos y parte de un sistema, luchamos por tener éxito en la vida, lograr condiciones exactas que nos permitan acopiar riquezas, tener felicidad, hacernos del éxito necesario, sea como se llame tu éxito, porque cada uno tiene un nombre diferente en una etapa diferente de la vida. Y cuando logramos abrir esa puerta del éxito, de los resultados, es como haber conseguido el premio mayor. Tenemos que entrar en ese portal, en esa puerta que hemos logrado abrir y juntar y recopilar y amasar todos los bienes que podamos en ese momento, porque tarde o temprano la puerta se cierra. Y una vez que se cierra, ya no hay nada más que recolectar. Parece un juego, pero es verdad. En la dinámica de la vida no nos damos cuenta cuando sucede esto. Pero les voy a dar, hoy vamos a hablar de un caso parecido. ¿Qué pasa cuando abrimos portales o puertas o fisuras en ese contenedor de éxito por donde se filtran las cosas más valiosas que tenemos? Y también hay que saber sellar esas fisuras de, oscuras y negativas de la vida para poder evitar que se nos vayan los resultados por el desagüe de la pileta. Básicamente es eso. Entonces, vamos a ver cómo abrimos o cerramos portales o puertas. Parece algo místico este decir, pero básicamente es abrir o cerrar círculos. A mí lo conocemos con ese ejemplo. Eh, Creo que Gabriel García Márquez escribió sobre abrir y cerrar los círculos de la vida, ¿no? Y nosotros entendemos qué es eso. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida o cuándo comienza otra, porque siempre es eso. Y si insistimos en permanecer en ella más tiempo de lo necesario, perdemos la alegría y el sentido del resto. Hay que saber cerrar ciclos, tarde o temprano nos pasa. O cerrar puertas o cerrando capítulos, como quieran llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que ya se han clausurado de alguna manera. Esto nos trae dolor. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es el conflicto? ¿Lo podemos llamar problema? La ontología del lenguaje le dio en llamar quiebre. Eso fue muy bueno porque vivimos en una transparencia en la cual cuando nos quisimos dar cuenta del problema parece el quiebre se llama. Se nos estalla en la cara la transparencia en donde vivíamos. Pero más recientemente eh, apareció una nueva distinción del llamado problema o quiebre y se le dio en llamar el dolor, tu dolor. Y está muy bien puesto, porque todo problema tarde o temprano se convierte en un dolor. Los problemas, y generalmente los problemas tienen que ver con el lenguaje. Los problemas de comunicación van a la cabeza de nuestras vidas y de todo grupo humano, porque nosotros nuestro éxito y las puertas que abrimos y cerramos tienen que ver con el conjunto de las personas. Y tarde o temprano nos damos cuenta que también tiene que ver con el ego. Sí, señor, claro que sí, tiene que ver con el ego. Sí, tarde o temprano tiene que ver con el ego. Debemos comprender que el yo es algo actual, es una realidad, no es una teoría, vive dentro de nuestra conciencia, en nuestra psiquis, en nuestros cuerpos, así como los dioses y las reinas y los príncipes del pasado y los héroes lucharon contra el mal, debemos unir todas nuestras fuerzas internas y combatir aquellos demonios que mantienen prisionera nuestra conciencia, porque sí, señor, esto es una cuestión de conciencia. No importa lo que te cueste y los años que te lleve, porque en algún momento el ego te va a traicionar y se te van a filtrar por ahí los éxitos de tu vida. Y es como un caballo de la Troya legendaria, que finalmente cayó por descuidar su ego. Ahora vamos a ver algo que últimos en llamar los puntos débiles del alma. Los puntos por donde te decía esas rajaduras, esas filtraciones por donde se va nuestro éxito. Últimamente apareció un concepto, últimamente esto hace varios años atrás aprendimos que hay conceptos de zona. Tenemos zonas de confort, zonas de pánico y también zonas de interés, de las más conocidas que podemos nombrar, dentro de la literatura psicológica o de desarrollo personal. Ahora, hablaremos de la zona de interés. Esta zona
llamada de interés, abarca nuestro foco de atención y obnubila todo el resto de nuestra percepción. Es tan fuerte la atracción, es como una atracción gravitacional que nos atrapa la conciencia. Y te voy a dar 3 áreas claves por donde se te filtran los logros de tu vida. Podemos decir que hay 3 zonas de interés o focos de atención que nos atrapan. Uno es la zona sexual, con sus conocidas perversiones. Otro es la zona del dinero, donde está la avaricia por las riquezas. Y la tercera es la zona del poder político o del poder, en la cual está la dominación y el vasallaje. Por ahí se filtran los demonios del fracaso. Sí, señor, por ahí se filtran los demonios del fracaso. Los hombres y las mujeres que sepan estar 2 pasos atrás de estos portales, de estas puertas del infierno, se encuentran en el punto óptimo para llegar al éxito y corregir las desviaciones que siempre llegan. Yo te digo, las puertas del infierno suena muy místico, como te decía antes, pero es verdad, por estos caminos es por donde se te filtran los logros de la vida. Por ejemplo, hablemos de la sexualidad. La sexualidad no es un problema, pero sí lo es el sexo indebido, fuera de las murallas de contención y de la prevención. Las perversiones, las desviaciones sexuales traen tarde o temprano consecuencias que te pueden llevar a la muerte. Y si vos me decís, bueno, no es tan así, pero sí, si esto te conduce a perder la vida, estamos en una zona de fracaso. Pero hay que reconocerlo o sucumbir ante ello. Los celos, la traición, las enfermedades, el sida, el rencor, las pasiones descontroladas te llevan tarde o temprano a la muerte y a una decepción emocional. El dinero. El dinero y la riqueza no son un problema, lo más lindo que hay junto con el sexo, por supuesto que sí, pero se convierten en un drama si hay un gran amor excesivo hacia el dinero y las riquezas. Convertir estos logros que te ha costado tanto la vida en un fin en sí mismo produce grandes convulsiones a nuestro alrededor. Odio, envidia, cosificación de la vida, pujas de poder innecesarias, combates a todo o nada, despotismo, asesinatos, idolatría al dinero y idolatría a sí mismo. Ahora veremos él, sino la tentación más grande y sublime que ha sufrido el ser humano, que es la tentación de Adán. Lo vamos a llamar la tentación de Adán, porque te dice, el ego te dice a tus oídos, serás como Dios. Y de esto se trata la política y su poder. Señores, bienvenido al liderazgo. Ahora la política y su poder no son un problema, por supuesto. Es el arte más elevado del servicio al prójimo. Pero sí lo es discriminar entre los poderosos y el resto. Sí lo es meterse en el lado oscuro de creer que uno es todopoderoso. La omnipotencia del poder te hace creer que sos Dios. Y el engaño más grande tramado para hacer caer al hombre en esta oscura fantasía es pensarse que uno se cree y que es Dios. Es lo que le dijo a los oídos el diablo a Adán. Si serás como Dios. Es un tipo llamado Jesucristo. Yeshua también sufrió esto. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, ¿viste? Porque yo necesito que me adoren como Dios. El poder de seducción y de atracción de las multitudes es verdad y existe y lo comprobamos todos los días, pero 2 pasos atrás nos bastan. Se requiere no solo madurez mental, sino moral al tipo que se mete en esto, así como un férreo esquema de valores para que la voz de nuestro ego no se filtre por los escondrijos del alma. Y agregaría, no por último, sino por importante, que te hace falta siempre a tu lado un equipo de trabajo compacto y atento a sostener el compromiso, porque siempre vas a oír la voz que te dirá, serás como Dios. Bien, continuemos. En esta película del ego, donde el bueno, el malo y el feo somos nosotros mismos, tenemos que ver lo que es cada uno. El bueno, ténganlo en cuenta, es un repasar nada más. El bueno es que nos impulsa a mejorar y a superarnos y a brillar, pero sin necesidad de eclipsar. Representa la confianza saludable, la autoestima alineada con la humildad. El malo representa el que busca dominar, competir y tener siempre la razón, incluso dejando heridas en el camino. ¿Cuántos conocen de estos? Está lleno. El ego es algo descontrolado y hambriento de validación externa. Siempre te tienen que acariciar emocionalmente para que te sientas bien. Y no estamos para eso. El feo, ese que se oculta tras las máscaras, que ni sabotea
con inseguridad ni apoya tampoco. Ni es Noé, no es héroe ni es villano. Es un tibio. Y la contradicción del ego sensible, caótico e impredecible es peor que nada, porque no sabes a dónde está parado. Reconocer los patrones del ego en la política, que es lo que nos está llamando la atención en estos momentos, porque es la actividad que estamos iniciando, es clave para cultivar una práctica ética, lúcida y transformadora. Y vamos a reconocer que un patrón ético de humildad y trabajo son las bases del éxito seguro, señores. Rasgos conductuales en la política. Esto es clave para que lo mantengan bien presente siempre. Necesitamos detectar que no vamos por un protagonismo constante, lo cual está a la vista. La política, ¿quién no quiere ser protagonista? Es una búsqueda compulsiva de visibilidad, aplausos y reconocimientos, acaricias psicológicas. Y el ego, esto es ego puro, y se mide todo el tiempo de valor propio por la cantidad de seguidores, votos, menciones o like que te ponen. Después, vamos a ver muy frecuentemente la apropiación de logros colectivos. El ego se adjudica éxitos que no son de él, pero son fruto de un equipo o de un proceso histórico, pero se adjudica como propios. Vamos a encontrar personas como estas todo el tiempo. 3. Una resistencia a la crítica. No le vayas a hacer una crítica porque siempre va a patalear. Hay siempre una reacción defensiva o agresiva ante los cuestionamientos. Incapacidad plena de reconocer errores o cambiar de postura. 4. Desprecio por el disenso. Nunca nadie tiene razón. El único que tiene razón es el ego propio. Se percibe la diferencia como una amenaza, no como una oportunidad de diálogo o de progreso. Y se tiende a silenciar, a ridiculizar o excluir a quienes piensan distinto. 5. Vemos que se instrumentaliza al otro. Las personas se convierten en medios para un fin, votos, imagen, poder, y se pierde la dimensión ética del individuo. Se cosifica. 6. Falsa humildad o victimismo. El ego se disfraza de modestia y se presenta como víctima para manipular emocionalmente. 7. Apego al cargo o al rol. Es una confusión entre el ser y hacer. Yo soy mi función. ¿Cuántos creen que son dueños del instituto donde están trabajando? O de la actividad o la empresa donde están sirviendo? O de la silla a la cual le prestaron porque la gente los votó, pero se creen atornillados toda la vida. Es el miedo a dejar el poder por temor a la irrelevancia, porque no tienen éxitos propios, se confunden el cargo de uno con el ser de uno. 8. Narrativas mesiánicas. Se creen portadores de una verdad única o salvadora. Se construye una imagen de elegido e indispensable. 9. Competencia destructiva. Se prioriza ganar sobre construir y se sabotea al otro antes de colaborar. 10. Una negación de la vulnerabilidad total. El ego político no se permite dudar, llorar o mostrarse frágil, y se construye una máscara de invulnerabilidad que los aísla del resto de las gentes. Finalmente, quiero decirles que el ego es una cara de la misma moneda. Es una moneda de dos caras. Está el alma, el ego y, como decimos, la conciencia. La conciencia de que solo lo que importa en la vida soy yo, o una conciencia creativa y superadora de nosotros mismos, porque definitivamente reconocemos que hemos nacido para elevarnos como personas, como individuos y como sujetos que vivimos en la sociedad. Nada más que por esto, quiero darle gracias por su escucha y invitarlos a seguir en nuestras clases de liderazgo, de trabajo en equipo y de gestión. Gracias por pertenecer a ella y la fuerza del cielo los bendiga.